Vamos a comenzar entonces. Les voy a pedir a todos ustedes que de alguna manera se pongan, digamos, nos expresen, nos cuenten cómo ha sido la experiencia de lectura de los poemarios de Sylvia Plath y Anne Sexton, y luego, bueno, ya vamos a entrar en el trabajo con la novela de la última unidad, con El loro de Flaubert de Julian Barnes. No sé si alguien quiere contarnos cómo ha sido la experiencia, quizás ligada a los textos que han elegido analizar para el trabajo práctico. Vamos a ver, ya que no hemos podido hacer las exposiciones en vivo y en directo. Me ha resultado pesada la lectura, sobre todo de Anne Sexton. Bueno, yo prefiero, pero por gusto personal, los románticos mil veces para siempre, lo inglés para siempre, pero bueno. Yo al final elegí Vive, porque me pareció como una bocanada de aire, eso escribí, de aire, porque era como, a cierto punto me sentía ahogada hasta yo, con todo el recorrido de Libordai. Pero me resultó muy interesante, sí, también creo que después de las dos guerras, la manera de sentir y escribir tenía que cambiar, y bueno, solo eso. Bien, bien. Bueno, muchas gracias, Valentina. Sí, por ahí, por supuesto, está la cuestión de los gustos personales, de los intereses que tiene cada uno como lector, y seguramente, bueno, a veces este tipo de poéticas pueden resultar o generar esa sensación de ahogo, como plantea Valentina con mucha claridad, ¿no? Y seguramente también, coincido con Valentina, el poema que cierra el poemario de Sexton genera como una especie de apertura hacia otras búsquedas, ¿no? Luego de lo que se va desarrollando a lo largo del poemario. ¿Alguien más quiere comentar cómo ha sido su experiencia de lectura? Sexton o Plath o ambas. Bueno, a mí que nos había tocado con las chicas el poema Muerte S.A. de Silvia Plath, nos había resultado de difícil acceso al inicio, pero bueno, fue cuestión de leerlo 30 veces seguidas al poema y charlar entre todas para ir armando. Y al podcast lo armamos a partir de comentarios sueltos que íbamos haciendo. Después lo estructuramos en un texto más coherente, pero sí, al final quedó algo, creo. Bien, bien. La dificultad a veces con Plath, en el caso de ustedes, ¿por dónde iba? ¿Cuál era el problema que tenían para interpretar o analizar el poema? Y por la ambigüedad, son estas figuras extrañas que ella va presentando, ¿no? En el poema, que por ahí, no sé, como que confundía un poco, habían, no sé, versos que no llegábamos a entender la referencia, pero bueno, fue saliendo de a poco y creo que sirvió también, bueno, las clases y la bibliografía para adentrarnos un poco más. Bien, bien. Bueno, Quizá, pues yo trabajé con Elisea, sí, profe, y, sí, y bueno, a mí personalmente me resultó más dificultoso el poemario de Plath, pero bueno, capaz que tiene que ver con mi experiencia lectora, como es verdad que algunos de los poemas, y bueno, ese que nos tocó, había partes y fragmentos en los que de verdad había que estar ahí indagando un rato más, era como más demandante que otros poemas, digamos. Pero fue una experiencia interesante porque, como decía mi compañera, en grupos se genera otra mirada sobre el poema que la lectura personal. Yo había entendido como muy poco de Plath y con los comentarios sueltos que iban saliendo, por ahí fue como ahí le fui hallando el sentido y seguir pensándolo. Bueno, por eso también elegimos el poemario de Anne Sexton, digamos, porque nos resultó un poco más accesible. bien. Y en algún momento también me recordó a otro seminario que tuvimos, en el que la escritura también se hacía como bastante compleja, que era la poética de Orozco, digamos. Ujú. Bien, bien. Me La recordó a poética eso, de Olga como, Orozco. Bien, bien. que hay Sí, que bueno, como indagar muchísimo. exactamente. Fíjense que es un trabajo como de tentativas, de ir acercándose,
por supuesto, a veces nos encontramos con algunos escollos, con imágenes o referencias, como dijiste muy bien, Ayelén, que no son muy claras. Y bueno, luego me parece interesante que destaquen esa dinámica del grupo, de la posibilidad de compartir interpretaciones, de ir construyendo una interpretación a partir de estas aproximaciones que va haciendo cada lector y se van complementando unas con otras. Y luego, como dijo Elisea, también ese desafío de articular todo eso en un texto coherente, ¿no? Bien. A ver, ¿alguien más que nos cuente su experiencia? A ver, el resto. ¿Cómo ha sido trabajar el poema que les tocó, el que han elegido? No sé, Jazmín, Mayra, Laura, Jesús, Estrella, Florencia. Si pueden compartir su experiencia. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mayra? Buenas tardes. Bien, muy lindo. La verdad que yo también he tenido un poco ese tipo de complicaciones al tratar de entender algunas estrofas, algunos sentidos, pero lo que mi estrategia, digamos, y en general del grupo fue, a medida que íbamos leyendo la teoría crítica, íbamos con los poemas al lado, el poemario al lado, entonces de esa manera podíamos entender un poco más, ¿no? Y darle mayor sentido. La sensación que nos ha dejado en general a nosotros era una sensación de angustia, deprimente, como que tenía cierta oscuridad, digamos, algunos poemas, ¿no? De que la verdad era como, a ver, lo sobrellevemos, no sé, capaz que por las situaciones personales que uno está viviendo ahora eran un poco fuertes. Y después respecto del trabajo, así en general en grupos, la primera vez que nosotros trabajamos también con esta experiencia de hacer unos podcasts, y nos pareció muy entretenido, muy interesante. Ya no estábamos pensando futuros locutores. Bien, bien. No, nos gustó, la verdad, habíamos pensado justamente en esas ideas de hacer como talleres, ¿no? De literarios, por eso la idea de que en cada episodio se podía ver alguna autora en particular y el análisis de alguno de esos poemas. Pero sí nos gustó, es una lectura mucho más detenida que el resto, ¿no? Estamos acostumbrados, pero también, como decía Valentina, es propio, ¿no? De los cambios que hay en todas las corrientes, y bueno, después ya en el siglo XX, XXI, con todas las nuevas actualizaciones y dinámicas distintas que hay en torno a la lírica. Bien, bien. Escucha el fondo. Sí, no hay problema, nos pasa a todos. Bien, bien, Mayra. Muchas gracias. Bueno, hay varias cuestiones a destacar de lo que planteó Mayra. La primera que me gustaría destacar es la vinculación entre la lectura de la crítica, de la bibliografía crítica, con la experiencia de lectura. Por ahí sé que somos una cátedra que ofrece mucho material crítico, abundante, lecturas críticas, pensando más que nada, y ya se los hemos dicho, que no van a necesitar leer todo o no van a poder leer todo, pero sí tengan distintas herramientas en las cuales indagar para poder ir, digamos, generando nuevas lecturas o nuevas formas de leer los textos. Sobre todo, bueno, los textos líricos, que siempre presentan una dificultad diferente, no sé si mayor, pero también tiene que ver quizás con los hábitos de lectura de cada uno de ustedes, y a la vez también tiene que ver con, bueno, una metodología, ¿no? Después, bueno, la idea de que empiecen a incorporar algunas herramientas tecnológicas, como esto de hacer estos podcasts,
la idea también es, bueno, que ustedes se vayan acercando, ¿no?, a otras maneras de trabajar con los textos, sobre todo en estas circunstancias, bueno, donde aparece la modalidad virtual y resulta a veces muy difícil poder realizar las exposiciones de manera sincrónica. Ustedes han visto, ¿no?, a todos nos pasa, el entorno a veces no es el mejor para poder desarrollar una exposición, los ruidos ambientales, la problemática de la conectividad también, que por más que estemos en un sitio donde tengamos Wi-Fi, a veces va y viene, la calidad de la señal, bueno, hay muchas cuestiones, ¿no?, que interfieren en el desarrollo de una exposición oral y que, bueno, van dificultando, y si uno está, no sé, siendo evaluado y tiene cierto nerviosismo, bueno, todo eso complica mucho más las cosas, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, la posibilidad de hacer grabaciones, videos, en las que, bueno, puedan editar, puedan, digamos, hacerlo en varias tomas, o en varias versiones, hasta que eligen la que más les gustó, la que está más acorde a las expectativas de ustedes mismos. Bueno, todo ese tipo de cuestiones me parece que son importantes e interesantes como para ir pensando como herramientas. Y por último, bueno, y ya tiene que ver con los textos que hemos seleccionado, con estas dos poetas que hemos trabajado, fíjense que en particular, que es el tema de poetas que se suponen que están hablando de su experiencia de vida, o se suponen que desarrollan prácticamente una escritura de tipo autobiográfica, pero que sin embargo cuando uno analiza los textos se da cuenta que hay un trabajo con el lenguaje poético, que hay una dificultad bastante fuerte, ¿no?, que justamente se contradice con la supuesta transparencia de la escritura autobiográfica, ¿no?, porque hay todo un sistema de referencias o de imágenes que nos remiten a algo que no es propiamente la escritura o la representación por medio de la escritura de determinada experiencia de vida. Entonces, bueno, también queríamos que ustedes se enfrentasen a ese tipo de propuestas poéticas propias de la segunda mitad del siglo XX, principalmente, y bueno, y por ahí también que pongan en entredicho esas etiquetas, con esas conceptualizaciones que a veces construye la crítica. Por supuesto, la crítica tiene también como función marcar generalidades o encontrar, ¿no es cierto?, digamos, elementos que permitan generalizar, pero a veces esas generalizaciones nos llevan a veces a cometer algunos errores o a simplificar demasiado las producciones literarias, el proceso o lo que generan, ¿no es cierto?, este tipo de textualidades. O también, bueno, como que nos generan una expectativa que no es la que se puede satisfacer cuando uno lee los textos, ¿no? Entonces, bueno, un poco también eso que planteaba acá Mayra nos puede servir, ¿no?, para pensar esa particularidad de estas propuestas poéticas que tienen su grado de dificultad, a pesar de que, por lo general, cuando uno sabe o siente hablar, mejor dicho, de la producción de Sexton o de Plath, inmediatamente se la vincula con lo autobiográfico, ¿no?, con escritoras que hablan de su vida, de su experiencia, y sobre todo de sus, digamos, experiencias negativas, ¿no?, sus traumas, sus problemas conyugales, personales, psicológicos, etcétera, ¿no? Bien, ¿alguien más quiere agregar algo? Para los que se han sumado recién, Mariana, Liliana, estamos hablando de la experiencia de lectura de las poetas confesionales, de Plath y Sexton, y también la experiencia de realizar el trabajo práctico que le hemos solicitado. Para mí fue una interesante forma de trabajar. Esta vez un trabajo bastante diferente, pero muy interesante también, bueno, nosotros cuando armamos el podcast, cómo pensarlo para que también no sea tan expositivo como cualquier exposición oral, ¿no? Ujú. Creo que este tema del podcast fue justamente tratar de acercarnos de manera diferente, entonces quisimos también hacerlo justamente así, de manera diferente. Muy interesante, la verdad.
bueno, de nuevo aparece la dinámica para trabajar poesía. Ustedes recuerden también que, bueno, pensando a veces en transposiciones didácticas, en cómo trabajar, por ejemplo, poesía en un aula, textos líricos en un aula, que generalmente, y uno observa, y muchos de ustedes ya están haciendo las prácticas, ya quizás han observado en clases o programas donde prácticamente no hay trabajo con el texto lírico, ¿sí? Uno de los grandes blancos que hay en la currícula de lengua y literatura en el nivel medio, e incluso en el nivel superior, podríamos decir también, habría que analizar, no sé si en la universidad, pero quizás también en algunos profesorados, ¿no? Hay como una especie de evasión, ¿sí? Uno evita trabajar con textos líricos, se pone mucho más el acento en la narrativa, en menor medida también en la dramaturgia. Entonces, bueno, también quizás buscar, ¿no?, las herramientas, las formas, las metodologías para poder acercarse a estas textualidades que siempre generan una dificultad, ¿no?, en cuanto a la lectura y al análisis. Bueno, acá también en el chat, Jazmín estuvo hablando sobre su experiencia para trabajar con Plath, y bueno, cómo se interesó por aquellos poemas de Ariel en el que se desarrolla, en el que está presente esa especie de afición que tiene en los últimos años de su vida Plath hacia la apicultura, y también, bueno, la presencia importantísima en la poética de Plath, de la figura del padre, que por supuesto ya hemos visto, ¿sí?, en las clases teóricas y en los análisis que hicimos aquí en clases, bueno, que no necesariamente nos remiten al padre biológico, ¿no?, al padre del artista, sino, bueno, acá hay elementos en los que, por supuesto, se entremezcla las lecturas de Freud, los aportes del psicoanálisis, y esa vinculación de la figura paterna con la figura de la pareja, del cónyuge, ¿no?, que tampoco necesariamente es estrictamente la referencia a su marido, ¿no?, a este poeta, a Hughes, este poeta inglés que bueno, tuvo una presencia muy importante, ¿no?, en la vida de Plath, y también en su obra, sobre todo en su difusión, ¿no? Bien, bien. Está bueno las aplicaciones, acá trabajaron con Anchor, bueno, hay distintas posibilidades, ¿no?, para realizar este tipo de actividades. Después recuerden que los vamos a subir para que todos tengan acceso, ¿no?, a lo que hicieron los distintos grupos y puedan también enriquecerse con la lectura de los compañeros, ¿no?, que hay cosas muy interesantes, como les digo, en estas producciones. ¿Alguien más quisiera agregar algo con respecto a la experiencia de lectura de Ariel y Vivio Muere? Parece que no. Bueno, queda entonces... Hola, profe. A ver, sí, Liliana, te escuchamos. Hola, profe, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo estás vos? Sí, adhiriendo a lo que dice Mariana, me pareció muy interesante la propuesta, porque es todo un buscar, no tan solo analizar los poemas, ¿no es cierto?, sino también cómo impostar la voz, cómo queda, le ponemos música de fondo, no le ponemos, es decir, es toda una investigación de cómo lo hacíamos. Así que así me pareció muy, muy productivo, sobre todo, ¿no?, porque más allá de los análisis, que todo por supuesto cuenta, pero esto de entrar en esta nueva herramienta que nos da la tecnología, es interesante pensarlo y después ponerlo en práctica, ¿no es cierto? Porque aparte es entretenido también, así que eso no hay que... mientras vos buscas qué tema puede ser, cómo podés hacer el fondo, cómo queda mejor, cómo impostas la voz, el tempo va bien de cómo vas hablando, es decir, son muchas cosas las que uno va aprendiendo, ¿no? Bien, muy bien, muchas gracias, Liliana. Liliana pone el acento en algo que, bueno, por ahí quizás en esta materia, a veces por la urgencia de abordar los contenidos y lo que uno tiene planificado en la currícula, en el programa, va dejando de lado, y tiene que ver con las herramientas que tenemos nosotros para trabajar
como profesionales, ¿no? Del ámbito de las letras. Acá, bueno, ustedes saben, la carrera nos forma como docentes, nos forma como investigadores, y en ambas prácticas profesionales es fundamental el trabajo con la voz. Es fundamental el dominio de la oralidad, es fundamental el sentirse seguro con la propia oralidad y, por supuesto, desarrollar un trabajo con la voz que permita acercarnos de manera más clara, de manera más precisa a nuestros estudiantes o a nuestros colegas, al auditorio en un congreso, en un simposio. Entonces, por ahí, este tipo de trabajos que nos sacan quizás de la lógica de la exposición en vivo, que parece muchas veces más que una exposición, una lección oral, por cómo se la enfrenta y cómo se desarrolla. Y entonces, bueno, acá lo que decía también Mariana y Liliana, tiene que ver con el trabajar con la voz de tal manera que, bueno, se luzca o sea expresiva, o sea realmente una herramienta efectiva para transmitir lo que se quiere transmitir. Entonces, insisto, ¿no? Por ahí siempre, por la lógica de las cátedras y de las materias, uno se enfoca en los contenidos a desarrollar, y a veces deja de lado las herramientas, ¿no? que deben desarrollar los estudiantes, además de los conocimientos, de los saberes ligados a los contenidos específicos, en este caso de las literaturas extranjeras, para, bueno, ejercer el día de mañana la profesión. Entonces, bueno, quizás también el hecho de alternar evaluaciones grupales, individuales, escritas, a través de cuestionarios o a través de producciones textuales más abiertas, bueno, en este caso también ya incorporar algunos elementos tecnológicos, son todas herramientas que creemos permiten ir enriqueciendo, ¿no? la práctica de ustedes en función de lo que pueden hacer el día de mañana como futuros profesionales. Y también nos parece, van mostrándole a cada estudiante las distintas dinámicas al momento de acercarse a los textos, desde, insisto, consignas cerradas o consignas abiertas, desde la escritura, desde la oralidad, desde trabajar en forma individual o trabajar en forma grupal, y como también habrán visto como una constante, la vinculación entre la lectura del texto literario con la de la bibliografía crítica. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. La verdad que es muy satisfactorio escucharlas, ¿sí? A veces también pasa en estas clases virtuales donde es muy monológico, uno se ve a sí mismo en el cuadradito de la pantalla hablando, y a veces se pregunta, ¿no? Si llega a eso que uno está diciendo, si hay algún tipo de interacción, que en el aula siempre se manifiesta de una forma mucho más física, ¿no? Uno ve los gestos, ve los cuerpos, ve, no sé, los ve escribiendo, los ve con cara de no entender lo que se está hablando, o con cara de ir, digamos, afirmando lo que uno les está proponiendo, lo que uno les está exponiendo. Y bueno, esto un poco que se pierde, ¿no? Y por supuesto, uno entiende la lógica de esta forma virtual, que es un poco invasiva, porque es abrir la imagen de mi casa, en la que seguramente hay actividades todavía normales, la gente entra, sale, los amigos, los hijos, los hermanos, los padres, los perros, los gatos, bueno, todo lo que circunda, ¿no? Nuestra vida cotidiana, y que de alguna forma, obviamente, también participa acá, y es lógico, ¿no? Que apaguemos los micrófonos, apaguemos las cámaras. Entonces yo también les quiero agradecer ¿sí? que este tipo de testimonios, de compartir las experiencias, porque bueno, le dan a la clase otro tipo de matiz que se acerca un poquito más al que uno vive habitualmente en las aulas, ¿no? Bueno, vamos a pasar entonces a trabajar ya con la última unidad, con estos textos que cierran el programa. Ya hemos tenido alguna clase, un par de clases teóricas, donde hemos expuesto algunas características de la novelística contemporánea, esa novelística que podemos llamar posmoderna, y que se empieza a manifestar hacia la década del 80 en el siglo XX, y está muy presente hasta nuestros días. Y bueno, vamos a hablar de estos dos autores que tenemos en el programa, de estos dos textos, y hoy
principalmente vamos a trabajar con Julian Barnes y El loro de Flaubert. También ustedes saben que hemos seleccionado estas dos novelas, la de Barnes y la de Lévy, para homenajear de alguna manera desde la lectura a estos dos escritores cuyo en este año se están cumpliendo un bicentenario de su nacimiento, ¿no? Que son Gustave Flaubert y Charles Baudelaire, a quienes también, por supuesto, hemos homenajeado leyéndolos, en el caso de Flaubert, trabajando con su novela Madame Bovary y con su célebre cuento Un corazón sencillo, y en el caso de Baudelaire, bueno, con sus dos poemarios, Las flores del mal y pequeños poemas en prosa o El spleen de París. Bueno, vamos a centrarnos hoy en la novela de Julian Barnes, este escritor inglés que todavía está vivo, es uno de los grandes escritores de esa generación de novelistas ingleses importantísimos, que incluye a escritores como Ian McEwan, como Martin Amis, como Kazuo Ishiguro, John Banville, John Berger, entre otros. Bueno, Ishiguro, premio Nobel de Literatura hace unos pocos años atrás, por ejemplo, ¿no? Y estos escritores, como Barnes, que han ganado en el ámbito de las literaturas anglosajonas, e incluso también de las literaturas occidentales, numerosos reconocimientos, y tienen generalmente una obra bastante extendida, ¿no? Barnes ha publicado numerosas novelas en estos poco más de 40 años de vida productiva. Y tal vez esta tercera novela que publica en el año 1984, El loro de Flaubert, es la que lo coloca de alguna manera en un lugar destacado del sistema literario inglés y también del sistema literario occidental. No sé si habrán podido observar que es una novela muy particular, tal es así que, por supuesto, desde el momento en que se publicó, generó dudas con respecto a su genericidad, ¿no? Bueno, ¿es una novela? ¿No es una novela? Por supuesto, en el caso de los escritores, o de los lectores, mejor dicho, hispanoamericanos, quizás estábamos muy habituados a este tipo de juegos literarios que nos remiten, por ejemplo, a los cuentos de Borges. Sí, ya hemos hablado, ¿no?, de la importancia que tienen en la novelística anglosajona en la segunda mitad del siglo XX, la difusión de la obra de Borges en el ámbito anglosajón, y también la de Vladimir Nabokov, otro escritor muy importante y muy influyente al momento de experimentar con las formas de la narratividad. Sabemos, por supuesto, que Borges no escribió novelas, que su interés se centraba más que nada en la forma cuento, pero bueno, vemos ese tipo de juegos borgianos en la obra de Barnes, y específicamente en esta novela, El loro de Flaubert. Hemos hablado, expuso en su momento Noelia, las características de la novela posmoderna, y hemos hablado, por ejemplo, de transgenericidad, es decir, de un texto novelesco donde se cruzan, donde se entrecruzan, se hibridan diversos géneros, literarios y no literarios. Eso creo yo, con solo ojear la novela, ¿sí?, de Julian Barnes, salta a la vista, ¿sí? Vemos, ¿no es cierto?, hasta, como les digo, simplemente en la forma, o explorando el índice, ¿sí?, el índice de la novela, nos encontramos, ¿no?, con esta variedad de géneros que se entrecruzan, ¿no? Vemos Guía ferroviaria de Flaubert, Diccionario de tópicos, Examen. Entonces, simplemente recorriendo los paratextos y hojeando, ¿no?, estos, entre comillas, capítulos de la novela, nos vamos encontrando con diversos géneros con los que el texto va jugando. Pero también a la vez, por supuesto, el juego no solamente se da en lo micro, digamos, en cada capítulo o en cada sección de la novela, sino también se da a nivel macro. Porque es una novela que por momentos se plantea como una biografía, ¿sí?, de Gustave Flaubert, como una investigación sobre la vida de Flaubert.
pero a la vez también, por supuesto, tiene elementos que podríamos llamar, o esa presencia de este narrador en primera persona, este doctor, este médico, que es Jeffrey Braithwaite, que nos remite quizás a una especie de autobiografía ficcional, ¿no? Porque a medida que se presenta la vida de Flaubert, también se va construyendo la vida de Jeffrey Braithwaite. Y digo autobiografía ficcional porque obviamente Jeffrey Braithwaite es un personaje de ficción. Y habrán visto que a lo largo de la novela, en diversos capítulos, en algunos más que en otros, hay una indagación con respecto a la vinculación entre las escrituras, podríamos llamar no ficcionales, aquellas que tienen que dar cuenta de la vida de seres humanos históricos, concretos, y las narrativas ficcionales, aquellas que se centran en la representación imaginaria de la vida humana. Entonces, es una novela en la que en diversos momentos se va a indagar, ¿no? Como les digo, sobre esa vinculación, que la podríamos, de alguna manera, resumir en la antonimia entre literatura y vida, entre arte y vida. También la podríamos resumir entre ficción y realidad. Por supuesto, sabemos que estas oposiciones atraviesan toda la tradición literaria occidental, ¿no? Bueno, hay una larga lista de textos en los que este tipo de opuestos, de pares de opuestos, están siempre generando, ¿no? La textualidad. Y en el caso de la novela, por supuesto, hay una tradición dentro de la novela que obviamente pone en entredicho la poética de la novela realista. Y justamente esa discusión con la poética del realismo, que de alguna manera también nos remite en otros momentos a las poéticas del romanticismo, están ligadas, ¿no? A esta problemática de la relación entre escritura y vida, entre la representación a través de la narración y la vida humana, como les digo, de seres concretos, históricos, de personas y no de personajes. Por supuesto, además de la huella borgiana que podríamos rastrear en la novela de Barnes, podemos tranquilamente remitirnos al Quijote de la Mancha, a la novela de Cervantes, una novela que también se cuestiona. Ustedes han trabajado, creo yo, en literatura española, quizás a veces más con las novelas ejemplares que con el Quijote, o con algunos fragmentos del Quijote, pero saben, ¿no?, que el Quijote también trabaja con esta problemática de la relación entre escritura y vida, entre realidad y ficción, entre literatura y vida. Otra cuestión importante, quizás, que se desprende de esta oposición entre literatura y vida, tiene que ver con la problemática de la verdad en la ficción, o la verdad en la no ficción, la problemática de la autenticidad. Les recuerden que podemos pensar, ¿no?, la ficción como engaño, la ficción como mentira, aunque por supuesto hablar de engaño o mentira implica ya una especie de valoración moral sobre el acto de ficcionalizar. Pero bueno, también es una problemática que ha estado presente en la literatura occidental durante siglos, ¿no? La tradición occidental está atravesada por esta problemática de la ficción como engaño, de la ficción como mentira, o la problemática de la verdad que puede estar presente en ese engaño o esa mentira que es la ficción. Fíjense que el inicio de la novela, y el cierre también de la misma, está ligado a la autenticidad del loro que usó Flaubert en los días que escribía Un corazón sencillo, ¿no? Fíjense que la novela se abre con esa anécdota de Jeffrey Braithwaite, este médico inglés, doctor en medicina, ¿no?,
viudo, que bueno, tiene ya los hijos grandes y se decide, bueno, a indagar, ¿no?, sobre el escritor, su escritor favorito, el escritor que más le gusta y sobre el que más ha leído, al que más conoce, que es Gustave Flaubert. Y bueno, recorriendo Rouen, la ciudad en la que nació y vivió gran parte de su vida Flaubert, se encuentra con esta particularidad, ¿no?, de dos museos o dos lugares en los que se exhibe el loro de Flaubert, el loro que Flaubert pidió prestado a un museo para escribir Un corazón sencillo, anécdota que además está en la correspondencia de Flaubert, que está profusamente citada, ¿no?, en la novela de Barnes. Y bueno, la pregunta es cuál de los dos loros es el verdadero, ¿sí? Entonces, esa cuestión, ¿no?, de la verdad, de la autenticidad a partir de la escritura. ¿Qué es lo que sabemos? Que Flaubert, efectivamente, porque lo escribió, fue a pedir un loro a un museo, y luego hay dos versiones, una que lo devolvió y otra que quedó en su desván. Una vez que él murió, el loro nunca lo devolvió y quedaron varias cosas. Entonces eso ha generado esa duplicidad, ¿no? Obviamente no puede haber dos loros verdaderos, pero sí puede haber dos loros falsos, ¿sí? Digo esto pensando en cómo se va a ir desarrollando la novela. Y por supuesto, obviamente, la investigación sobre la autenticidad de esos loros va a disparar una serie de lecturas y de escrituras de este investigador, Jeffrey Braithwaite, sobre la vida y la obra de Flaubert. Es una novela más muy compleja porque tiene diversas concepciones sobre la noción de vida y de obra, que son propias también de la posmodernidad, ¿no? Pensemos esta idea, Noelia también lo expuso en su momento, esta variedad de puntos de vista que genera la novela, esta imposibilidad de acceder a una verdad única, absoluta, irrefutable, esta relación, bueno, por supuesto, entre la vida humana y sus representaciones, en este caso a través de la escritura literaria y de las escrituras no literarias. Esta idea, que ustedes también conocen seguramente y han visto en las teorías literarias, bueno, de que toda escritura implica ficcionalización, o de que el uso del lenguaje, de alguna manera, plantea el problema, ¿no?, de la imposibilidad de acceder directamente a la realidad. ¿Sí? El lenguaje como un filtro, como un medio, ¿sí?, como una mediación entre el sujeto y el mundo objetivo, ¿no? Y ya en el uso de esa mediación, por supuesto, estamos lejos de pensar en términos de verdad y autenticidad. Aunque sabemos también, por supuesto, que la tradición del arte en Occidente ha generado esa idea de verdad y autenticidad a través del arte, ¿o no? Lo hemos visto de dos maneras distintas aquí en el curso, a través de la estética romántica y a través de la estética realista. En ambas estéticas, la idea de verdad y la idea de autenticidad eran fundamentales. Pero ya, por supuesto, el posmodernismo, bueno, viene a complejizar, ¿no?, nuestras nociones acerca de estas cuestiones. Bueno, fíjense que la novela tiene una estructura, bueno, bastante particular, es una novela estructurada en 15 capítulos, tiene una dedicatoria, tiene un epígrafe, tomado de la correspondencia de Flaubert, en la que se hace referencia a la biografía. Porque también sabemos muy bien que en el origen de la novela está la biografía. Que la novela se constituyó en sus orígenes, en los primeros géneros narrativos que están en el germen de la novela, son géneros ligados a lo biográfico. Pensemos en la poesía épica, por ejemplo, ¿o no? ¿Sí? En la épica medieval, ustedes todos conocen, pensemos en el Cid, por ejemplo, en el poema del mío Cid, ¿no?, como un texto narrativo, en el que, por supuesto, se establece un
una relación con un sujeto histórico, Ruiz Díaz de Vivar, aunque también, por supuesto, sabemos que ese Cantar de Gesta ficcionaliza, ¿no?, la vida de ese sujeto histórico. Pensemos en las vidas de santos, en las hagiografías tan importantes en la sociedad medieval y comienzos del Renacimiento, que también están en la base de la novela. Y también pensemos en las memorias, en las confesiones, que son otros tipos textuales que están en la base de la novela moderna. Pensemos, por ejemplo, una novela como El Lazarillo de Tormes, que se presenta, ¿no?, como una novela tipo casi confesional, ¿no?, que le han pedido al Lazarillo que cuente qué está pasando entre su mujer y el arcipreste, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos viendo, ¿no?, la relación que tiene la tradición literaria de la novela en Occidente con las escrituras biográficas y autobiográficas. Hay una serie de géneros biográficos y autobiográficos que están siempre en la base de la novela de Occidente. Bien, incluso podríamos pensar, ¿no?, en algún momento la novela como biografías imaginarias. Podríamos pensar Madame Bovary como una biografía imaginaria de Charles y Emma Bovary, por ejemplo. Pensemos ya en el siglo XX, aparecen este tipo de cuestiones, ¿no? Hay un fabuloso libro muy importante y muy, digamos, de enorme impacto en la cultura occidental, de Marcel Schwab, que se llama Vidas Imaginarias, donde Schwab escribe biografías de sujetos históricos y no históricos, pero siempre más o menos pensándolos como, digamos, como si fuesen seres de ficción. Incluso a los seres históricos les inventa una biografía, ¿no? Bueno, Schwab fue muy importante, la lectura de Schwab fue muy importante, por ejemplo, para Borges. El primer libro de cuentos de Borges se estructura de esta manera, de biografías imaginarias, por ejemplo. Historia Universal de la Infamia, no sé si han leído ese libro de Borges, también está construido con esa idea, ¿no? Pienso en Nabokov, que también lo hemos citado. La primera novela que escribe Nabokov en inglés se llama La verdadera vida de Sebastian Knight. Y es la historia de una biografía de un escritor llamado Sebastian Knight, de un biógrafo que está discutiendo con otro biógrafo. Pues va a contar la verdadera vida, porque entiende que las otras biografías han mentido. Bueno, les doy algunos antecedentes para que vayan pensando, ¿no?, la relación que hay entre la novela como escritura de ficción, como escritura de vidas ficcionales o ficcionalizadas, y las otras narrativas que hay en nuestra cultura que plantean este pacto de lectura, donde se supone que la vida narrada tiene que ver con la vida de un sujeto histórico, en donde no hay invención, en donde no hay imaginación. Bueno, van a tener, yo les voy a pasar algunos artículos también de la bibliografía, para que indaguen sobre estas cuestiones de lo biográfico y de lo autobiográfico. Se supone además también, piensen, sobre todo en las escrituras, en las narrativas no ficcionales, que aparece esta problematicidad de la verificabilidad. Es decir, se supone que lo que está narrado en una narrativa no ficcional es verificable porque hay documentos fuera del texto que sirven de fundamento a lo que se narra, ¿no? Partidas de nacimiento, qué sé yo, cartas personales, documentos administrativos, no sé, textos periodísticos, históricos de la época que dan cuenta, ¿no?, de la historicidad del sujeto y de los hechos. Pero por supuesto, vuelvo a insistir, ¿no?, una novela como la de Julian Barnes indaga sobre estos conceptos, veracidad, verificabilidad. Y por ejemplo, ya en el capítulo 2, que se titula Cronología, nos ofrece 3 tipos de cronologías. ¿Sí? No sé si han observado que en esa cronología se narra de alguna forma 3 veces, de manera distinta, la vida de Flaubert. La primera, habrán visto, nos remite, bueno, a la clásica cronología, al texto más canónico, ¿no?, la cronología que uno encuentra en muchísimos textos
literarios, en los apartados, en los anexos, ¿no?, de los textos literarios, donde vemos, ¿no?, básicamente los hechos fundamentales de la biografía, en este caso de un escritor. ¿Cuáles son esos hechos fundamentales de la vida de un escritor? Y bueno, su obra, en primer lugar, ¿o no? ¿Sí? Primero nos ubica, ¿no es cierto?, espacial y temporalmente, estamos año 1821, nace Flaubert en Rouen, y luego, por supuesto, vamos viendo algunos hechos fundamentales de la vida de ese escritor, pero vinculados sobre todo a lo que lo llevó a ser un personaje destacado, es decir, a ser un escritor, ¿o no? O sea que hay una selección en esa cronología. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, si yo hago la cronología de un escritor, ¿qué es lo que me importa de ese escritor? Aquello que lo hizo escritor, ¿o no? Aquellos sucesos que están vinculados a su producción literaria. Entonces, bueno, sus primeras versiones, sus primeras publicaciones, su obra, y bueno, y el impacto quizás también que va generando esa obra a través de su vida, ¿no?, que lo van a llevar a convertirse en un escritor destacado. Pero en esa primera cronología que acerca la novela, no solamente aparece la vida intelectual, por así decirlo, la producción intelectual de Flaubert, sino también aparece la vida amorosa de Flaubert. Y acá hay algo muy interesante que la novela también va a indagar y mucho, ¿no?, la problemática del amor, la problemática de lo sentimental, que es algo muy ligado a nuestra cultura, que nos remite, por supuesto, a una concepción romántica del artista, ¿o no? Suponemos que todo artista, o es muy importante en la formación de un artista, su vida sentimental, su vida amorosa, sus múltiples amores, su orientación sexual, sus desengaños amorosos, sus infidelidades, o infidelidades cometidas por sus parejas, ¿sí?, sus amores truncos. Tenemos esa idea, ¿no?, todavía muy vigente, siglo XXI, ¿no? Nos interesa un artista, inmediatamente queremos saber si está casado, si está divorciado, con quién sale, y de hecho a veces lo sabemos, o no sabemos con quién salen las estrellas de rock, de fútbol, del cine, de la música en general, o no. Tenemos noticias sobre eso. Y cuando nos gusta en particular un artista, e indagamos sobre la vida, inmediatamente aparece esa característica, ¿o no? Su vida amorosa. Y bueno, Flaubert es muy particular, no tuvo hijos, no se casó. Gran parte de su correspondencia se desarrolla con mujeres, ¿sí?, Louis Boulet, Louis Colette, Georges Sand, entre las, digamos, figuras femeninas más próximas a Flaubert. Bueno, gran parte de su correspondencia hace referencia a su vida sexual incluso, ¿no?, un gran frecuentador de burdeles y de prostíbulos, Gustave Flaubert, en una época donde quizás frecuentar burdeles y prostíbulos no estaba tan mal visto, ¿no? También hay que decirlo, o sea, era algo que tranquilamente podía escribir en sus cartas y contar, ¿no?, su experiencia en los burdeles, y no ser sancionado socialmente, ¿no? Eso un poco también aparece en la novela. Pero después nos ofrece una segunda cronología a la novela, en la que ya no están estos datos, incluso una cronología en la que avanza o arranca desde antes del nacimiento de Flaubert. Y ya nos muestra otra perspectiva, porque esa segunda cronología se centra sobre todo en la muerte en la vida de Flaubert. Muerte de los hermanos, muerte de la madre, muerte del padre, muerte de los amigos, muerte de las amadas. Y por supuesto también cómo esa vida va acercándose a su propia muerte, ¿no? La enfermedad, los dolores que padece el cuerpo de Flaubert. Entonces, fíjense, ¿no?, esta idea de como decir, bueno, podemos narrar una vida desde esa trayectoria ligada a lo que lo hizo famoso, a lo que hizo que esa vida trascendiera el tiempo,
De hecho, 200 años después, seguimos hablando de Flaubert, estamos dando una clase sobre él, lo hemos leído y estamos leyendo una novela sobre él. ¿Sí? Pero también podemos narrar otro tipo de vida, una vida signada por la muerte, por el dolor y también por el fracaso. Porque Flaubert, paradójicamente, en su momento, en su época, fue un escritor fracasado. Fue un escritor que tuvo mucho más fracaso que reconocimiento. Tuvo el reconocimiento de sus íntimos, de sus allegados, que además fueron grandes escritores también y que luego también lo encumbraron a Flaubert en un momento. Los reconocimientos de Flaubert más bien fueron sus escándalos. Sobre todo el escándalo ligado a su primera novela, a Madame Bovary. Quiso ser escritor teatral y le fue horrible. ¿Sí? Las otras novelas de Flaubert las publicó porque era Flaubert, ¿sí? Porque era amigo de los editores o por intercesión de gente que lo admiraba y le tenía mucho afecto, pero también fueron fracasos de público. ¿Sí? Un poco también ese odio al público burgués tan típico de Flaubert quizás se deba a ese fracaso recurrente en su vida. Incluso cuando muere Flaubert también, ¿no? En esa cronología aparece, ¿no? Por ejemplo, la necrológica de Émile Zola, donde da cuenta de quiénes se acercaron, y los íntimos, los más allegados, ¿sí? No fue un escritor que murió en una situación apoteósica, ¿no? Casi, no sé, hay tantos velatorios de escritores, pienso, no sé, en el caso francés, el de Victor Hugo, que es casi cuando muere Hugo a los 80 años, es un velatorio, digamos, multitudinario, ¿no? Miles de personas. En el caso español, Benito Pérez Galdós también, por ejemplo, cuando se muere Benito Pérez Galdós, sale media Madrid a despedirlo, ¿o no? Entonces, bueno, hay ese tipo de escritores, ¿no? Que tienen reconocimiento y que se mueren como en la gloria. No es el caso de Flaubert. Y es curioso, ¿no? Que no sea el caso de un escritor que hoy, cuando uno piensa en el siglo XIX, inmediatamente salta el nombre de Flaubert. Cuando uno habla de la novela, historia de la novela, inmediatamente salta Madame Bovary, ¿o no? ¿Sí? Entonces, fíjense. Y luego también hay una tercera cronología, que ya no se construye con un narrador en tercera persona, sino con fragmentos narrativos de ese yo que ha vivido lo que ha vivido. Porque, además, vuelvo a insistir, Flaubert es un escritor que escribió mucho sobre sí mismo. Esto es muy particular, siendo un escritor que a la vez teóricamente hablaba de la desaparición del yo en la novela. ¿Se acuerdan que hemos hablado del objetivismo, de la distancia, de la frialdad? Bueno, un poco discutiendo la poética romántica, ¿sí? ¿Se acuerdan esos fragmentos que hemos leído de Flaubert, ¿no? El novelista tiene que ser como un dios, pero que se retira, que está escondido, que está ausente, que no hay que notarlo, ¿o no? En la novela. Nada de yo y el artista y su vida, no. Sin embargo, Flaubert, no en su obra literaria, pero sí en su vida particular, escribió muchísimo sobre sí mismo. Indagó muchísimo sobre su propia vida. Y encontramos, bueno, esa indagación en un tipo de escritura, obviamente no ficcional, la de la correspondencia. Y fíjense que una de las grandes fuentes en las que abreva la novela de Barnes es la correspondencia de Flaubert. Una y otra vez aparece citada su correspondencia para poder construir esa biografía, entre comillas, que quiere escribir Jeffrey Braithwaite. Vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 3, una definición de biografía. En el capítulo 3, que se titula Lo prometido es deuda, Jeffrey Braithwaite se encuentra con un crítico llamado Ed Winterton. No sé si se acuerdan de ese episodio. Bueno, recuerden que Jeffrey Braithwaite es médico, ¿sí? Por lo tanto es como una especie de aficionado, de investigador medio amateur, por así decirlo, en el ámbito literario, ¿no? Pero se va a encontrar con otros que son profesionales de los estudios literarios, de la crítica literaria. También hay una especie de parodia, ¿no? Incluso de burla
¿sí? Del mundo académico de las letras, en el que estaríamos incluidos nosotros, por supuesto, ¿no? Ed Winterton es un profesor, es un académico norteamericano, que está investigando a otro escritor también, y esas cosas que investigan los académicos, ¿sí? Y bueno, se cruza con Jeffrey Braithwaite, y le va a acercar una información muy importante respecto de unos grandes enigmas de la vida de Flaubert, que tiene que ver con su relación con Juliette Herbert. Juliette Herbert, que es como una nodriza, una niñera de origen inglés, que de manera medio enigmática aparece en la vida de Flaubert, citada en su propia correspondencia, y que sería como el gran amor de su vida, ¿no? La gran pasión de su vida, aunque por supuesto no ocupa un lugar destacado en la biografía de Flaubert. Ese capítulo, fíjense, comienza con una serie de metáforas o de comparaciones con respecto a lo que sería una biografía. No sé si tienen el libro ahí a mano, el inicio del capítulo 3, dice así: se puede definir una red de dos maneras, según cuál sea el punto de vista que se adopte. Normalmente cualquier persona diría que es un instrumento de malla que sirve para atrapar peces, pero sin perjudicar excesivamente la lógica, también podría invertirse la imagen y definir la red como hizo en una ocasión un jocoso lexicógrafo. Dijo que era una colección de agujeros atados con un hilo. Lo mismo puede hacerse en el caso de la biografía. La red va siendo arrastrada, se llena, y luego el biógrafo la cobra, selecciona, tira parte de la pesca, almacena, corta en filetes y vende. Pero, ¿y todo lo que no pesca? Siempre abunda más que lo otro. La biografía, pesada y respetablemente burguesa, descansa en el estante jactanciosa y sosegada. Una vida que cueste un chelín te proporciona todos los datos. Si cuesta 10 libras, incluirá además todas las hipótesis. Pero piénsese, en todo lo que se escapó, en todo lo que huyó con el último aliento exhalado en su lecho de muerte por el biografiado. ¿Qué posibilidades tendría el más hábil biógrafo ante el sujeto que le ve venir y decide divertirse un rato? Ahí tenemos entonces ya esta idea, ¿no? En una biografía, ¿qué es lo que importa? ¿Lo que se pesca, usando la metáfora de la red, o lo que queda fuera de la red? ¿Existe la posibilidad de contarlo todo, de narrarlo todo? Bueno, ya lo sabemos gracias al Aleph de Borges, que eso es imposible, ¿sí? Toda narración, toda descripción, no deja de ser una lista, una enumeración, porque el lenguaje es sucesivo, como decía Saussure, ¿no? El carácter lineal del significante hace que sea imposible la narración de la totalidad, ¿o no? De hecho, van a ver que una de las grandes estrategias de esta novela es el uso de las listas, de los inventarios. Hay muchísimas listas, ¿sí? Me animaría a decir que en cada capítulo la novela nos ofrece algún tipo de listado, ¿sí? Para dar cuenta, bueno, de una selección, porque la lista es eso, ¿o no? Cuando uno hace una lista para ir al supermercado, ¿qué es lo que hace? Está seleccionando lo que va a comprar, ¿o no? Porque es imposible recorrer todo el supermercado, porque es imposible ver todos los productos que hay en el supermercado. ¿Qué tengo que hacer yo? Seleccionar previamente, ¿o no? Para saber a qué secciones voy a ir y qué es lo que necesito comprar. Entonces, cualquier tipo de lista, ¿qué es lo que implica? Una selección. Y esa selección, por supuesto, tiene que ver con un punto de vista, ¿o no? Es más, por ahí si uno va al supermercado, ¿sí? No sé, vive en pareja, por ejemplo, o vive con una familia, y seguramente lo que va a ver uno sobre qué se necesita va a ser distinto a lo que va a ver el otro sobre lo que se necesita, ¿o no? Es decir, la lista que elaboraría un miembro de la pareja y la que elaboraría el otro, quizás tenga algunas coincidencias, pero seguramente va a tener omisiones o diferencias, ¿sí? Respecto de las necesidades de lo que se debe comprar. Bueno, les doy esta especie de ejemplo para que vean cómo funciona esta idea de la escritura biográfica, ¿sí? No se puede contarlo todo. Siempre tiene que haber una selección. ¿Y la selección no implicaría ya una ficción? ¿Una imposibilidad de acercarse a la vida verdadera del biografiado? Por ejemplo. Por eso es importante esta especie de laguna en la biografía amorosa de Flaubert de la figura de Juliette Herbert.
Juliette Herbert representa eso que no se ha podido contar, porque no está apenas esbozado en la escritura del propio Flaubert, en la escritura autobiográfica de Flaubert en su correspondencia. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, fíjense cómo la novela, capítulo a capítulo, va a ir indagando sobre esta problemática, insisto, sobre esta oposición entre vida y literatura, realidad y ficción, verdad y ficción. Y por supuesto, muy hábilmente, va a ir llevando todo al lugar de la ficción, va a ir llevando toda la problemática al lugar del engaño, o de la imposibilidad de la verdad al momento de narrar la vida humana. La vida de los otros y la propia vida. Porque en un momento dado la novela también se va a convertir en una autobiografía. ¿Bien? Bueno, vamos viendo también algunas cosas muy interesantes que hablan también de la enorme capacidad como lector del autor de la obra, de Julian Barnes. Porque, por ejemplo, en ese capítulo, en el capítulo 3, se plantea las diversas relaciones que hay entre Inglaterra y Francia, sobre todo en el ámbito literario. Entonces, bueno, les recuerdo, Juliette Herbert es inglesa, bueno, obviamente Flaubert es francés, y por ahí quizás esa relación amorosa, trunca, o oculta, o no revelada, le remite, por ejemplo, a Geoffrey Braithwaite, a las relaciones entre los intelectuales ingleses y franceses en el siglo XIX. Porque prácticamente no hay referencias de unos a otros. Vamos a tener que esperar al siglo XX, ¿sí?, para que los ingleses hablen de Proust, por ejemplo. Además, de hecho, a Proust lo van a valorar primero los ingleses, Virginia Woolf, James Joyce, Samuel Beckett, sobre todo Samuel Beckett escribió un ensayo sobre Proust, antes que los franceses. ¿Sí? Y también a veces se va a dar lo inverso, a los norteamericanos los van a valorar primero los franceses, a Henry James, a Edgar Allan Poe, antes, ¿sí?, que los propios norteamericanos. Bueno, entonces también ese tipo de cuestiones así como muy sutiles que se van como desprendiendo, ¿no?, de la narración de Barnes, y bueno, que van dando cuenta, por supuesto, de un nivel de información o de conocimiento muy amplio. Y también nos remite a esto que creo que Noelia también les habló, respecto de cómo la novela posmoderna es una novela que está en manos de profesionales, por así decirlo, ¿no? Es una novela de escritores que tienen una formación o una información muy importante. Prácticamente todos estos escritores tienen formación académica. Y si no la tienen, han realizado un trabajo autodidacta fenomenal, ¿no?, en diversos ámbitos. Y sobre todo, más allá de las informaciones que pueda tener cada escritor, tienen conocimiento de la tradición literaria, tienen conocimiento de las tradiciones en el campo en el que se mueven, en este caso en el campo de la novela, ¿no?, como el caso de Barnes. Van a ver que el sistema de referencias es enorme, la cantidad de escritores que se citan en la novela de Barnes, además de Flaubert, escritores del siglo XIX, escritores del siglo XX, es enorme. Fíjense que también, por ejemplo, nos remite en algunos capítulos a la poética o a la estética del realismo flaubertiano. El capítulo 4, por ejemplo, se titula El bestiario, donde hay también de nuevo una lista de bestias, de animales, que aparecen citados en la novela en la obra de Flaubert. Y, por ejemplo, obviamente nos remite, ¿se acuerdan cuando hemos hablado del realismo y hablamos sobre todo de Balzac, y cómo Balzac usaba en el prólogo a la comedia humana esta referencia a la zoología, al novelista como un zoólogo, ¿sí?, porque así como en la naturaleza hay diversas especies, ¿sí?, de animales, y el zoólogo tiene que encontrar, ¿no?, qué tienen en común entre ellas, qué las caracteriza, qué las diferencia.
Y bueno, explícitamente Balzac decía que el novelista actuaba del mismo modo. Tenía que encontrar la diversidad de especies en la sociedad humana y también tratar de encontrar, ¿no?, aquello que las identifica, pero también lo que las diferencia. Y bueno, acá creo yo, en este capítulo, por ejemplo, aparece, ¿no?, ese listado de bestias citadas en la obra de Flaubert, pero también con una serie de comentarios muy particulares. Porque hay comentarios que nos remiten a veces a la obra o al modo en que aparece citado ese animal. Pensemos la idea de Flaubert mismo sintiéndose un oso, o hablando de sí mismo como un oso, pero a la vez también una serie de comentarios personales por parte del escritor, del narrador de esta novela, de Geoffrey Braithwaite, con respecto a esas referencias o a esas digamos, comparaciones, ¿no?, entre lo animal y lo humano. Es como que Braithwaite también quiere hablar de sí mismo, quiere hablar de su relación con Flaubert. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, no solamente le interesa hablar de la obra y de la vida de Flaubert, sino también quiere posicionarse como sujeto dentro del texto que está escribiendo. Esa estructura, o esa más que estructura, esa estrategia, va a ser muy común en la novela de tipo biográfica, o estas novelas de no ficción, o estas novelas, o estas biografías noveladas tan propias de la literatura de la posmodernidad, ¿no?, de los últimos 40 años. El año pasado, por ejemplo, leímos aquí en el programa una novela titulada Charlotte, de David Fuenquinos, donde también veíamos la misma estrategia, ¿no? Bueno, la novela es una especie de, bueno, no es una especie, busca hacer una biografía de Charlotte Salomon, una pintora alemana que murió, bueno, en los campos de concentración nazis, era de origen judío, que dejó escrita una autobiografía muy particular, compuesta también, por ejemplo, por cuadros, por pinturas, por pequeños gouache y textos que iban completando ese texto pictórico. Y por supuesto, David Fuenquinos aparece dentro de la novela como el biógrafo de Charlotte Salomon. Y va contando también su relación, ¿no?, con la obra y con la vida de Charlotte Salomon. Por citarles un ejemplo, hay muchísimos en la literatura inglesa, norteamericana, francesa, latinoamericana también, con respecto a, no sé, pienso por ejemplo en Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez, ¿sí?, donde también uno de los personajes de Santa Evita es Tomás Eloy Martínez, que nos cuenta cómo investiga la historia del cadáver de Eva Perón y cómo investiga también, por supuesto, la biografía de Eva Perón, ¿no? Entonces, para que ustedes vean, es una novela realmente, el oro de Flaubert, que va a generar muchísimas reescrituras, podríamos decir, sobre todo desde el punto de vista de la variedad de estrategias que propone este texto. Y fíjense que, por ejemplo, en cuanto a estrategias narrativas, algo que había planteado también muy bien Noelia en su exposición, esto que se llama en la crítica anglosajona se le llama el doble coding. Hay una especie de doble lector. Por un lado, un lector que obviamente, si es especialista, se da cuenta de todo esto que está presentando la novela, variedad de estrategias, una estructura compleja, una serie de referencias, etcétera, etcétera, pero a la vez también hay un trabajo con lo que se cuenta que le permite al lector común también acceder al texto literario. Cosa que no pasa con las novelas, ¿sí?, de principios del siglo XX, o las novelas ligadas al vanguardismo, donde, como les decía la vez pasada, a veces para leer las novelas de Faulkner, para leer el Ulises de Joyce, para leer a Proust, para leer a Virginia Woolf, hay que tener como una especie de adaptación, de información, de trabajo, para que nos permita adentrarnos en esos textos tan, a veces, herméticos incluso, ¿no? En cambio, acá no hay ese hermetismo, porque si yo salgo un poco de esta cuestión específica de la que vengo exponiendo, se van a dar cuenta que como lector me puedo entretener, es divertido, sé de los amores de Flaubert, de sus situaciones, sé de, no sé,
este capítulo, por ejemplo, de los bestiarios, es un capítulo interesante, ¿no? Cómo aparece la animalización en Flaubert. No importa si yo he leído a Balzac, si conozco o no el prólogo de la comedia humana de Balzac y lo que él dice sobre la zoología. No sé si me entienden lo que quiero decir. O sea, por un lado hay una especie de novela que propone un lector, si se quiere, ultra especializado, o que tenga competencias culturales o literarias similares a la del productor del texto, pero también a la vez está escrito de tal manera que es una novela accesible, en cierto modo, a otro tipo de lectores. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? O sea, uno podría encontrar esa especie de variedad de estrategias narrativas y escrituras en esta novela de Barnes, que además es una novela breve, eso es otra cosa que la hace accesible, y no en el Ulises de Joyce, que es una novela de casi 1000 páginas y enorme, que presenta enormes dificultades para ser leída. ¿Bien? De paso les anuncio, el año que viene se cumplen los 100 años de la publicación del Ulises de Joyce y vamos a tratar desde la cátedra de incluir a la lectura del Ulises en literatura extranjera. Vamos a ver también, porque se cumple el centenario de la muerte de Marcel Proust, otro escritor que vivimos nombrando, entonces vamos a ver si podemos trabajar con Proust y con Joyce el año que viene, acá desde la cátedra de literatura extranjera. Tiro el chivo, voy anunciándoles para que vean, ¿sí? Sobre todo si necesitan hacer seminarios, ese tipo de cosas que están dentro del plan de estudios, para que las tengan como en carpeta. Bien, vuelvo, dejo la digresión y vuelvo al plano. ¿Sí? Fíjense entonces, vuelvo a insistir, la brevedad de la novela, es una novela que no tiene ni 300 páginas. Es una novela que incluso cuenta cosas muy interesantes. Después vamos a saber incluso de la vida privada de Jeffrey Braithwaite. ¿Sí? Vamos a saber, vamos a ver la historia de amor entre Flaubert y Louis Colette, pero narrada por Louis Colette, y no ya por los biógrafos de Flaubert, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas la hacen mucho más amena y accesible, insisto, a un lector no especializado. A la vez que al lector especializado le ofrece un arsenal enorme de recursos y de formas para narrar esta particular novela. Bien, vamos hasta acá, ¿me van siguiendo? ¿Tienen alguna pregunta? Obviamente no quiero ir capítulo por capítulo, vamos ahora a centrarnos en 3 o 4 capítulos más, y después, bueno, para que ustedes tengan en cuenta bueno, esta particular experiencia de lectura que propone la novela de Julian Barnes. El capítulo 6 es un capítulo muy particular. Se titula Los ojos de Emma Bovary. Por supuesto, dentro de la novela de Barnes, ocupa un lugar central, ¿sí? Madame Bovary. Y vamos a ver incluso por qué ocupa un lugar central Madame Bovary. No solo porque es, obviamente, la obra más importante, un poco la obra que ha ubicado a Flaubert en ese lugar central, ¿no? del canon occidental, podríamos decir, sino porque es muy importante para la vida de Jeffrey Braithwaite. Porque la novela, vuelvo a insistir, entre otras cosas quiere contarnos, ¿sí? sobre la vida de Braithwaite. ¿Y por qué a Braithwaite le interesa tanto Flaubert? ¿Y por qué a Braithwaite le interesa tanto Madame Bovary? ¿Qué ha pasado en la vida de Braithwaite, de bueno o de malo, que lo ha vuelto una especie de adicto a Flaubert, ¿sí? Una especie de obsesivo con Flaubert y sobre todo con Madame Bovary? ¿Bien? Bueno, ya vamos a ver, para aquellos que no han leído la totalidad de la novela, no vamos a develar completamente esa trama, ¿sí? Pero que, por supuesto, también, vuelvo a insistir, aparece de manera quizás medio soterrada, discontinua, fragmentaria a lo largo de la novela, hasta que en un capítulo puntual aparece, ¿sí? el porqué. Bueno, vamos a pensar en este capítulo que se llama Los ojos de Emma Bovary, donde vuelve la novela a
plantear la cuestión de las lecturas de la crítica literaria. Vuelve la parodia, ¿no? ¿Sí? Hacia el mundo académico, esta vez en la figura de una crítica llamada Enid Starkey. En ese capítulo, fíjense, voy a leerles un fragmento para que veamos, ¿sí?, cómo comienza y la referencia que hace a la crítica literaria. Vuelvo a insistir, recuerden que Jeffrey Braithwaite es doctor en medicina, no pertenece al ámbito de la academia literaria. Por lo tanto, él mismo se va a definir, ¿no?, como alguien amateur, como alguien aficionado, y por supuesto quizás ese mismo amateurismo, esa misma afición, lo hace pensar en cosas que por ahí la crítica no piensa. No sé si tiene ahí a mano el capítulo 6, comienza de la siguiente manera. Permítanme que les diga que odio a los críticos. Y no por los motivos normales, que son creadores fracasados, generalmente no lo son, puede que sean críticos fracasados, pero esto es otra cuestión, o que son por naturaleza criticones, celosos y vanidosos. Generalmente no lo son. En todo caso se les podría acusar más bien de un exceso de generosidad, de sobrevalorar obras de segunda fila, a fin de que la finura de sus propias distinciones parezca así más extraordinaria. No. El motivo por el que yo odio a los críticos, bueno, a veces, es que escriben frases como esta. Flaubert no construye sus personajes como hacía Balzac por medio de una descripción exterior objetiva. De hecho, presta tan poca atención a su apariencia que en una ocasión dice que los ojos de Emma son pardos, en otra muy negros y en otra azules. Esta precisa y descorazonadora acusación fue redactada por la ya fallecida doctora Enid Starkey, Reader Emeritus de literatura francesa en la Universidad de Oxford, que también es autora de la más exhaustiva de las biografías británicas de Flaubert. Bien. Entonces, fíjense, ¿no? Bueno, aparece esta cuestión respecto de las biografías. Está Enid Starkey, ¿sí?, esta profesora de Oxford, especialista en Flaubert, escritora de una biografía en Flaubert, escribe, por ejemplo, ¿sí?, que en Madame Bovary, cada vez que se habla de los ojos de Emma, se los describe de manera diferente, cosa que es verdad, ¿sí? Es decir, fíjense que es muy particular, ¿no?, que alguien tan obsesivo como Flaubert, ¿no?, que la idea de le mot juste, ¿sí?, la palabra justa, que se pasaba horas planeando una frase, se le pasara por alto, ¿sí?, que su Madame Bovary en distintos momentos tiene los ojos de color diferente, por ejemplo. Pero en realidad, fíjense que esto es lo que odia de los críticos Braithwaite. ¿Por qué? Luego, más adelante, nos va a plantear lo que produce la lectura de la crítica. Obviamente hay toda una parodia de la conferencia de la doctora Starkey, y dice así: tengo que reconocer que ninguna de las veces que he leído Madame Bovary me había fijado en los irisados ojos de la protagonista. ¿Debería haberlo hecho? ¿Se hubieran fijado ustedes? ¿Estaba yo demasiado pendiente quizás de otras cosas que le pasaban por alto a la doctora Starkey, aunque de momento no se me ocurre cuáles podrían ser? Digámoslo de otra manera, ¿existe en algún lugar un lector perfecto? ¿Un lector total? ¿Contiene la lectura que la doctora Starkey hace de Madame Bovary todas las reacciones que yo he tenido al leer el libro, y además muchísimas otras, con las cuales, en cierto sentido, podría afirmarse que mi lectura es inútil? Y acá aparece otro elemento importantísimo de la novela de Barnes, la problemática de la lectura. Es una novela también sobre los modos de leer. Fíjense esta pregunta: ¿existe un lector total? ¿Existe un lector que lo lea todo? Tiene ecos bartesianos, ¿no?, esa pregunta en la novela de Barnes, ¿no? Roland Barthes también decía, ¿no?, nadie ha leído todo Proust. Es imposible, es inagotable, ¿sí? La gran literatura es inagotable. Uno la lee una y otra vez y lee siempre un texto diferente. Entonces, bueno, también vamos a empezar a ver esa cuestión. ¿Desde dónde leemos? ¿Por qué leemos lo que leemos? ¿Qué nos interesa o qué hace que nos interesemos por una cosa o por otra? Por supuesto, bueno, acá aparecen, ¿no?, estas formas de leer que tiene la crítica literaria, que, bueno, aparecen como parodiadas y ridiculizadas incluso en la novela de
Julian Barnes. También acá aparece esta cuestión de lectura y escritura, por ejemplo, en el siguiente capítulo, en el capítulo 7. En el capítulo 7, que se titula La travesía del Canal de la Mancha, hay una referencia a la escritura de las memorias, es decir, a la escritura autobiográfica. Hay una referencia, por ejemplo, a la cuestión de la honestidad en la escritura autobiográfica, el lugar que ocupa esta cualidad moral al momento de escribir. Es decir, si yo voy a escribir una autobiografía, voy a escribir mis memorias, ¿qué debiera hacer? No mentir. De hecho, hay como un pacto de lectura, ¿no es cierto?, en la escritura autobiográfica, de no mentir, de ser honesto, ¿sí?, de no contar lo que no sucedió, o de no contar de manera sesgada, o intencionada, o malintencionada incluso, ¿sí?, determinadas cuestiones de la propia vida, ¿no? En este capítulo, Braithwaite lee las memorias de François Mauriac, un escritor importante, muy importante, también francés, de principios del siglo XX. Un escritor incluso que por ahí, cuya escritura se vincula, ¿no?, a la estética flaubertiana, estos escritores del siglo XX que van a retomar la estética flaubertiana. Quizás hoy no se lo lee tanto a Mauriac, pero fue un escritor muy importante en las primeras décadas del siglo XX, de hecho, premio Nobel de Literatura también, Mauriac. En ese capítulo, por ejemplo, Braithwaite, ¿sí?, habla de la lectura de Mauriac, de las memorias de Mauriac. Estoy buscando la página. Bueno, en mi edición digital es en la página 127. Dice así: el otro día estaba leyendo a Mauriac las Mémoires intérieures, escritas justo al final de su vida. Es el momento en el que se amontonan hasta enquistarse las últimas píldoras de vanidad, el momento en el que el yo empieza a murmurar patéticamente: acordaos de mí, acordaos de mí. Es el momento en el que se escriben las autobiografías, en el que se llevan a cabo los últimos actos jactanciosos y se ponen por escrito los recuerdos que ningún otro cerebro conserva, creyendo, equivocadamente, que poseen algún valor. Sin embargo, eso es precisamente lo que Mauriac se niega a hacer. Escribe sus memoirs, pero no son sus memorias. Nos ahorra en esas páginas los juegos infantiles, esa primera criada en el desván húmedo, el tío astuto que tiene un montón de anécdotas que contar, todo eso. Mauriac prefiere hablarnos de los libros que ha leído, de los pintores que le han gustado, de las obras de teatro que ha visto representar. Se encuentra a sí mismo mirando la obra de los demás. Bueno, aquí hay una de las claves de la novela, ¿no? Fíjense, un escritor que escribe una novela autobiográfica, no una novela, perdón, un texto autobiográfico, las memorias, disculpen, me corrijo. Mauriac escribe sus memorias, esa autobiografía, pero no escribe sobre su vida, escribe sobre sus lecturas. ¿Sí? ¿Se entiende la enorme diferencia de empezar a pensar lo autobiográfico o la escritura de vida no como una escritura de hechos, sino como una escritura, en el caso de Mauriac, de lecturas? Y fíjense esa última frase que leí yo en la novela. Se encuentra a sí mismo mirando la obra de los demás. Esa construcción del yo en función de la escritura de los otros. Esa construcción del yo en función de la lectura. Por eso les digo, ¿no?, que uno de los grandes temas también de esta novela es una especie de teoría de la lectura. Y por supuesto, Jeffrey Braithwaite escribe esta investigación sobre Flaubert, porque él se ha encontrado en la obra de Flaubert.
porque de alguna manera se ha leído a sí mismo leyendo a Flaubert. Y sabemos, ¿sí?, que eso se va a dar en el capítulo 13, sobre todo, donde él va a destacar, ¿sí?, ¿por qué? ¿Sí? Se ha leído la obra de Flaubert, por qué su yo tiene tanto que ver con la obra de Flaubert. Fíjense el título del capítulo 13, Relato puro, se llama el capítulo 13. Y donde ya no hay referencia a esta investigación que está llevando a cabo Jeffrey Braithwaite, sino a su relación con su esposa Ellen. Y vamos pensando, ¿no? ¿Se acuerdan de Madame Bovary? Al comienzo, ¿quién importaba en Madame Bovary? ¿Cómo se abría Madame Bovary en la novela de Flaubert? ¿Cuál era el personaje? Charles Bovary. Charles Bovary, ¿a qué se dedicaba? Era médico. Era médico, ¿sí? Coincidencias, ¿no es cierto? Jeffrey Braithwaite es médico también, ¿sí? Luego, por supuesto, en la vida de Charles Bovary ocupa un lugar fundamental Madame Bovary. ¿Por qué se define Madame Bovary? ¿Cuál es la característica central de Madame Bovary como personaje? Espíritu romántico, Espíritu como muy romántico. soñadora y buena lectora. Bien, pero hay algo, creo que más evidente, y quizás por tan evidente no lo están diciendo. ¿Quién es Madame Bovary? Por eso se escandalizó y por eso lo llevaban a juicio, no porque tuviera espíritu romántico, fuese buena lectora. Adúltera. Es una adúltera, exactamente. Es una adúltera. ¿Sí? Que el origen de ese adulterio sean sus espíritus románticos, sus lecturas, como muy bien dice Valentina, perfecto. Pero lo que la define, ¿sí?, es la historia de una adúltera, Madame Bovary. ¿Cómo reacciona ante los adulterios Charles Bovary? Hacia el final de la novela. Lo podemos visualizar. ¿Le ha importado? ¿Se ha dado cuenta? Muere al final, pero no reacciona como debería, así trágicamente, todo hacia adentro. Exactamente, muy bien. ¿Sí? Hasta su muerte, obviamente, seguramente les generó algún impacto, ¿no?, enterarse de los adulterios de su mujer, pero tampoco es algo que lo atormenta, ni lo vuelve loco, o no. ¿Sí? Aunque si la muerte, o sea, la escena de la muerte bastante me pareció ahí que se desmorona, queda ahí. Eso podría ser que lo Bueno, haya... podría leerse quizás, pero no hay una especie de actuación, ¿no?, por parte de Charles. Incluso la novela en algunos momentos nos insinúa, ¿no?, que bueno, era como bastante evidente el adulterio de Emma, o sea, no era una mujer muy discreta, ¿sí? Sobre todo cuando comienza, ¿no? Quizás hacia el final es un poquito más discreta, pero al comienzo es bastante, ¿sí?, evidente que no es fiel a su marido. Bueno, lean el capítulo 13 de la novela de Barnes, y ahí está un poco marcado, ¿no?, estas cuestiones y todas las similitudes, las relaciones que puede tener la vida de Jeffrey Braithwaite, no con la vida de Flaubert, sino con Madame Bovary, fundamentalmente. A veces nuestras vidas no tienen que ver con las vidas de otros, tienen que ver con las ficciones que otros escribieron. ¿Sí? Y bueno, por supuesto la novela va a jugar con esa cuestión, ¿no? Bien. Incluso fíjense dónde aparece la novela, digamos, dónde aparece, es el capítulo 13. Quedan 2 capítulos más.
un capítulo que se titula Examen, donde se recapitula, ¿sí? De nuevo, como una parodia, ¿no? De lo que hace la crítica académica, los modos de leer, los modos de interesarse por determinados aspectos de la obra y de la vida de un escritor. Es como un examen que debíamos resolver, ¿no? Los lectores, además, ¿sí? Sobre todo lo que se ha dicho. Además, bueno, todas las secciones, toda la sección de crítica literaria, la sección de economía, geografía, historia, hasta la sección de astrología, ¿sí? Para poder acercarse a la obra de Flaubert, y de alguna forma dar cuenta, si es que hemos estado atentos a lo que se nos ha estado contando en la novela. Entonces, fíjense, insisto, en el capítulo 13, creo yo, es como que se cierra, es como que el 14 y el 15 son como una coda, ¿sí? El 14, vuelvo a insistir, es el examen, es la recapitulación, ¿sí? De todo lo que hemos leído. Además, fíjense qué maravillosa propuesta, ¿no? Pensar que la estructura de un examen también es, ¿sí? O encierra una narrativa. Como en las preguntas o las consignas de un examen también se encierra una narrativa sobre las lecturas que hacemos de la vida de un autor o de su obra. Insisto, son parodias, ¿sí? El carácter paródico de la novela posmoderna está muy presente en la novela de Julian Barnes. Y el último capítulo tiene un título muy particular. ¿Cómo se llama el último capítulo? ¿Cómo se titula? Y el loro, ¿sí? Así se titula. Que obviamente nos remite al inicio de la novela, ¿o no? Era como diciendo, bueno, y nos olvidamos de esto, ¿no? Es como que ya pareciera que Jeffrey Braithwaite había dicho todo lo que tenía para decir, y bueno, hay que volver al tema del loro, ¿o no? ¿Sí? Para cerrar esta idea, bueno, de la novela con un cierre, ¿no es cierto? Porque fíjense que, vuelvo a insistir, la novela, sobre todo en los capítulos 12 y 13, se sale de la investigación, por supuesto, insisto, fragmentada, discontinua, que presenta la novela con respecto a la vida y la obra de Gustave Flaubert, y dentro de la obra, sobre todo, Madame Bovary. En el capítulo 12 aparece el relato de Louis Colette como narradora dentro de la novela, la visión del otro respecto de los amores, del carácter erótico y amoroso de la figura de Flaubert. Obviamente, también vayan pensando por qué aparece la figura de Louis Colette antes de ese capítulo 13 que es el relato puro, donde, vuelvo a insistir, lo que narra Jeffrey Braithwaite ya en típica autobiografía es su vida amorosa y sentimental, sobre todo en su relación con su esposa Ellen. Bien, luego aparece el capítulo del examen, y por último, como decir, el capítulo y el loro, ¿no? Que se recupera casi desde el título, como hoy nos olvidábamos del loro. Sí, es cierto que todo esto salió de ese encuentro con esos dos loros, que, bueno, y por supuesto se cierra la historia, ¿no? Bueno, ya vamos a charlar el próximo miércoles respecto de cómo se cierra la historia sobre el loro de Flaubert, o esos dos loros, que aspiraban a ser el loro auténtico que Flaubert utilizó para inspirarse mientras escribía su cuento Un corazón sencillo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda. Queda un poco abierto lo del final para que lo charlemos el próximo miércoles, para que terminen de leer la novela, y en lo posible también arranquen con la lectura de la novela de Lévy, Los últimos días de Charles Baudelaire, que quizás es una novela de una estructura un poquito más clásica, donde hay mucha presencia, bueno, del discurso psicoanalítico. Bueno, ya van a ver cómo se constituye la novela. No hay consultas, no hay dudas. Bueno, lo piensan con más detalle si quieren para la próxima clase del próximo miércoles. Y bueno, yo les anticipo lo siguiente. Les vamos a pedir esta vez un trabajo individual, escrito, pero con una consigna abierta. Vamos a pedir un ensayo. Un ensayo sobre
la representación, ¿no? Bueno, de lo biográfico en las dos novelas. Pueden poner el acento más en una que en la otra, pero la idea es que contrasten, que comparen un poco, ¿sí? Cómo se presenta esto que llamamos escrituras de vida o representación ficcional de las biografías de estos escritores, estos autores, Flaubert y Baudelaire. Entonces, pero un ensayo breve, no les pedimos nada muy digamos, extenso, ¿no? Sino que se centren en algunos aspectos que les permitan a ustedes reflexionar sobre estas cuestiones que van a plantear estas novelas, ¿no? Tanto la de Barnes como la de Bernard-Henri Lévy. ¿Bien? Así que vayan pensándolo, porque ese va a ser el trabajo con el que vamos a cerrar. Recuerden que de aquí a 2 semanas, o 3 semanas mejor dicho, ya me fijo bien, perdón, en el calendario, les vamos a pedir que se acerquen a la facultad, ya les digo bien cómo habíamos acordado. Habíamos dicho el día 17, ¿no? Tener un encuentro presencial en la Facultad de Humanidades, ya en lugar a confirmar, para pensar también ya o empezar a hablar de las propuestas de trabajos finales. Vuelvo a insistirles con esto. Tienen 3 posibilidades. La posibilidad de un trabajo final de producción académica, la escritura de un trabajo monográfico sobre alguno de los temas que desarrollados en el programa, la producción de un texto artístico, de una escritura creativa, también vinculada, por supuesto, a los contenidos del programa, o una propuesta didáctica, una pequeña planificación de trabajo, de transposición didáctica de los temas o de algún tema específico del programa de esta materia. ¿Sí? Son las 3 posibilidades que tienen como para poder desarrollar el trabajo final y luego, bueno, defenderlo, presentarlo en un coloquio que ya, bueno, iremos acomodando los tiempos, pero seguramente eso será para el mes de diciembre, como suele suceder. Bien, ¿queda más o menos claro? Vamos a volver a insistir sobre esto. Si ya tienen alguna idea, pueden acercarse o comunicarse, mejor dicho, con Jeremías, con Noelia, conmigo, para poder ir un poco ajustando, afinando, digamos, la definición de ese trabajo. No se dejen estar mucho porque piensen que el 17 la idea sería que ya expongan su propuesta, ¿sí? Y para que a comienzos de diciembre, primera semana de diciembre, ya esté el trabajo para ser presentado, y luego ya en la segunda semana para ser defendido en el coloquio final. Más o menos esos son los tiempos, ¿sí? Estamos ya en la recta final, nos quedan tan solo 4 clases, para desarrollar la novela de Barnes y la novela de Henri Lévy vamos a usar 2 clases, ¿sí? Y luego, como les digo, tienen esta cuestión de que definir el trabajo final. Bueno, esto sería todo por hoy. Nos estaremos viendo el próximo miércoles. Les pido por favor que avancen con la lectura de las novelas. Y bueno, que estén muy bien. Nos estamos viendo. Gracias, Noelia. Gracias, Jere. Cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Chao, hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós, Ariel. Adiós, Noé. Chao, chao.